Estamos intentando acercarnos a los patriarcas. Ellos nos acercarán a Dios. Estamos tratando de conocer más del Señor. Y para eso tenemos que tener un propósito muy claro y muy determinado. Jesús nos anima cuando dice, hablando con los muchos religiosos que había entre los judíos, y había denominaciones judías como eran los saduceos, que eran más racionalistas, los fariseos, que eran más alegóricos y espiritualistas, y los herodianos o celotes, que tenían una mezcla de nacionalsocialismo con teología y con Biblia, había mezclado la política con la religión. Y a todos ellos Jesús les dice, y es un imperativo, y cuando en la Biblia nos encontramos con imperativos, tenemos que parar ahí, detenernos y profundizar, porque se trata de un imperativo categórico, es decir, de categoría, y por lo tanto hay mucha cosa que ver. Y no la podremos ver si no tenemos una intencionalidad y un propósito de investigar. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación. Y esto es muy bonito, pero no es verdad. En ellas no tenemos la salvación. En ellas tenemos el testimonio de quién nos salva, de quién nos va a salvar, de quién nos puede salvar. Si nosotros vamos a una celebración religiosa, por ejemplo, de los judíos, vemos cómo sacan de la hornacina en la solemnidad la Torá, la sacan y empiezan a llorar y a alabar y a abrazarse a ella y a besarla, y así van por el pasillo central y regresan y luego vuelven la Torá a su hornacina, a su sagrario. Y ellos, en el fondo, están haciendo una latría, es decir, una adoración, una postración a lo que es el texto de la Escritura. Ojalá que eso signifique ir más allá de lo que la Escritura dice. Ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Eso es, y esas son las Escrituras. Testimonio de mí. Y testimonio de mí fue el testimonio, por ejemplo, que dieron los patriarcas. Estamos ahora con el progenitor nuestro, de todos nosotros. Aunque no se le considera clásicamente como un patriarca, sin embargo, es progenitor de todos nosotros, que es Adán. Y Adán tiene facetas muy bonitas, digamos, de las cuales no podemos pasar. Si nos quedamos con Adán, no importa, pero de alguna manera Adán y de Adán aprendemos muchísimo. Todas las cosas que hay en Génesis son cosas que tienen que ver con los principios. Y la antropología, es decir, el hombre en cuyo corazón ha latido en favor de la búsqueda de Dios. Ese tiene mucho que decirnos. Hemos quedado la vez pasada en aquello que decía y Dios los bendijo. Y los bendijo, y ahora, si nos podemos detener en eso. ¿Qué es la bendición? Ya sabéis que las Escrituras nos prohíben que maldigamos a nadie. Eso está clarísimo. Pero que bendigamos a todos y que seamos de bendición. ¿Y qué significa eso? En el contexto en que estábamos nosotros en Génesis, en 1, ya sabéis que hay 2 versiones o 2 relatos de la creación, el breve del capítulo 1 y el más ampliado del capítulo 2.
Y ahí se dice, y los bendijo Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Dios, cuando bendice, y nosotros cuando bendecimos, debemos pensar lo que hacemos. No podemos decir a despachar a un hermano, que Dios te bendiga. A veces es una manera de despedirnos de una conversación que a veces no resulta tan grata, pero nos libramos de esta manera y es una fórmula con la cual a veces nos despachamos y nos quedamos tan tranquilos. Pero no es así. La bendición, cuando Dios bendice a Adán y a Eva, la bendición también es una expresión interna, cordial, entrañable, de lo que es la persona, lo que es Dios y lo que desea o tiene que transmitir al hombre. La bendición debiera ser siempre una transmisión de buenos deseos, de buenos sentimientos. Y si tuviéramos poder, pues daríamos algo más que una palabra amable, una palabra edificante, una palabra que puede a lo mejor caer bien o ser bien recibida. Si pudiéramos dar algo más en la bendición, debiéramos dar. Dios sí que tenía mucho que dar. Y cuando dice Dios los bendijo, Dios, a continuación vienen 5 cosas que también están en imperativo y están incluidas en la bendición. Y dice que los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces, sobre los animales, sobre los seres que yo he creado antes que vosotros. Pero vosotros os tenéis que ir haciendo, tomando dominio y autoridad sobre esto. Esta bendición no solo en Dios era un deseo, era una comunicación que haría posible que Adán y Eva pudieran realizar todas estas cosas. Es decir, es una dotación de parte de Dios, un poder que les da un apoderamiento de todo lo que ellos tenían que hacer y estaba por hacer todavía la sociedad. Tenían que poblar, tenían que multiplicarse y tenían que reproducirse. Dios les está dando capacidades, apoderamientos y les está transmitiendo la dinámica, la energía de todo lo que les está pidiendo. Es decir, que Dios no bendice por bendecir, ni es una acción espiritual, religiosa o de buenos sentimientos. Es un deseo que en este caso se puede traducir por haber sido apoderados por Dios en todos estos actos, empezando por la reproducción, porque es el hombre el que tiene que poblar, es el hombre el que tiene que colonizar, es el hombre el que tiene que llenar la tierra y es el hombre el que tiene que adueñarse de todas las criaturas que le están supeditadas desde que fueron creados. Es decir, Dios le entrega al hombre lo que ha creado, pero antes de hacer esta entrega, el Dios les bendice. Y ya hemos dicho que bendición es, digamos, una palabra que sale del interior de la persona y que le transmite, les faculta para hacer aquellas 5 cosas que aquí se le están pidiendo. Colonizar la tierra, multiplicar, poblarla, hacerse dueño de todas estas circunstancias. ¿Está clarísimo? Estamos después de la transgresión. Todo eso se ha perdido. Todo eso está fuera del alcance del hombre. El hombre ha perdido los papeles en la ecología, en la justicia,
en la civilización. Ahora estamos yendo para atrás, estamos perdiendo muchas de las cosas que él hizo originalmente y que ahora ya van perdiendo de tal manera que a nivel científico están muy preocupados que el hábitat en donde está el hombre no solamente ya no es seguro, sino que hasta incluso puede perderse. Hemos dado marcha atrás. El hombre ha perdido la autoridad sobre sí mismo. Y cuando el hombre pierde la autoridad sobre sí mismo, pierde la autoridad sobre todas aquellas otras cosas sobre las cuales deberíamos ser autoridad y actuar con autoridad. Mejor es el que se ciñe que el que se desciñe. Mejor es el que ya ha hecho la obra y ya puede descansar. Pero el hombre en el fondo no puede descansar y hay grandes preocupaciones en las Naciones Unidas de lo que va a pasar con todas las cosas que tienen que ver con lo material y lo que es también lo político y lo moral. Entonces, aquí vemos que esta bendición era para que el hombre pudiera realizar todas estas cosas. Debiéramos nosotros volver al origen de este sentido de la bendición. Si hemos de bendecir a alguien, y no son los pastores llamados a bendecir, todos somos llamados a bendecir, pero para bendecir tenemos que tener, tenemos que ser, mejor que tener, pero se empieza por ser. Si yo soy entrañable, puedo mostrar mis entrañas, mis deseos, mis mejores ideas a la persona con la cual estoy compartiendo la vida. Y entonces esas 5 cosas que se mencionan aquí, el hombre las podía realizar para que no fuese un hombre, digamos, incapaz o un hombre, digamos, inútil, porque Dios ha querido que Adán y Eva fueran útiles para el propósito por el cual Dios los había creado. Dios no ha asumido la gobernación de la tierra. Eso se lo ha dejado al hombre. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y no lo digamos ya en sentido global o mundial o universal, sino digámoslo, hablemos, adecuémoslo, lo adecuamos, lo reducimos al ámbito de nuestras influencias. Estamos ejerciendo autoridad, estamos actuando administrativamente, como administrando las potencialidades que Dios nos ha dado, los 5 dones físicos, los 5 dones metafísicos, los estamos empleando para mantener en nuestro ambiente un ambiente de prosperidad y de sostenibilidad. Es una pregunta. Y entonces dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Y toda la bestia de la tierra y todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer, os será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Es muy interesante ver cómo Dios incluso se preocupó del sostén, la alimentación, la provisión para la vida en la necesidad que el hombre tiene, no solamente de respirar, pero de alimentarse y de comer y todo lo demás. Dios ha pensado en esto y Dios es celoso de la vida de calidad, es decir, no solamente Dios ha hecho cantidad, sino calidad. Es más, Dios primero pide calidad. En la iglesia, Dios pide calidad,
que es semejante a santidad, no cantidad, aunque muchas veces los pastores nos perdemos detrás de los números y de los cientos o los miles que puedan venir a nuestros cultos. Eso no es lo que busca el Señor, sino busca calidad, calidad. Calidad, porque Él es santo, 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 y calidad y santidad van juntas. Y en este caso, Dios vio que lo que había hecho era bueno. En gran manera, en este caso, hablándose ya de la creación del hombre, en los otros casos decía, y vio Dios que era bueno. Y entonces vino el otro día y Dios siguió creando y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y le encarga la gobernación del mundo, entonces se dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Aquí hay un superlativo. Quiere decir que el nivel en el cual Dios quiere que nos movamos es en la excelencia. No hacer las cosas de cualquier manera, sino hacerlas bien. Si puede mejor, y por encima de eso. Lo mínimo, por lo menos, es que haya calidad. Y entonces, fue la tarde y la mañana el día sexto. Es el penúltimo día, por así decirlo, de la creación. Después, el séptimo día es otro día, ya lo veremos. Pero un día para Dios, dice el apóstol Pedro, que para Dios un día es como 1000 años para nosotros, para dar una proporción. Es decir, que puedes calcular miles de años o millones de años, porque el reloj, el cronos divino, no estaba en marcha. El tiempo era tiempo sin fin. El hombre era inmortal hasta que perdió la mortalidad y acabó siendo un ser caduco. Pero échale los años que quieras a los 6 días que hay aquí. Y por eso no es de extrañar que encontremos, o los científicos datan la creación de los animales, de los huesos que encuentran, de los cráneos y de las rocas en millones de años. Y si la Biblia que tiene, vuestra Biblia, si tiene todo lo más, 6000 años. Por lo tanto, vosotros no tenéis autoridad para hablar de esto. Pero si de un día de Dios, no, por decir algo, pueden ser 1.000.000 de años. Por decir algo, porque en el fondo el tiempo aquí es seminal. Es decir, no es continuo, es seminal. Está igual que el semen del hombre, puede reproducirse y llegar a tener hijos y familia por la inseminación natural. Y es por esta razón por la cual el tiempo seminal es tiempo de tiempos y es por el cual Dios es eterno. Y Adán, entonces, cuando es creado, es inmortal. ¿Cuántos años vivió Adán antes de este pasaje? Pues no, nadie lo sabe. No se pueden contar los años, porque eran años antes de la transgresión, cuando el reloj de Dios estaba en stand-by, es decir, un tiempo de tiempos. Y es por esta razón por la cual los ignorantes no saben o no pueden responder o hacen preguntas necias porque no saben que Dios y el tiempo son, digamos, lo mismo. El tiempo es una categoría divina antes de la transgresión. Cuando viene la transgresión cambian todas las cosas, se desquicia la creación, se desquicia el hombre. Pero llega el día sexto, acaban los días de la creación y fueron pues acabados los cielos y la tierra. Los cielos, bueno, los árabes dicen, en el Corán se dice que los cielos son 7, pero aquí y muchos de nosotros pensamos que son 3,
porque uno es el mundo de las aves, el mundo de las nubes y el mundo de Dios. 3 cielos o 3 niveles. Pero el caso es que este tiempo es un tiempo y un espacio que no tiene definición ni límites. Entonces fueron acabados los cielos y la tierra. Es decir, Dios acabó, Dios terminó. Y además, en este caso, también les dio al hombre la capacidad de reproducirse y se ocupó de su alimentación. Y les dijo que podían comer de todo. Hay evangélicos que son, digamos, veganos, o son, digamos, personas que están haciendo de la comida un mérito, un ritual, un carácter de tipo religioso, como los que cumplen el sábado, ¿verdad? Y los que cumplen fechas y tienen por la alimentación también dietas, pensando que el hombre no debe comer carne, y la dieta que Dios le ha dado aquí al hombre ha sido una dieta completa e integral. Puede elegir ser, digamos, vegano, pero también es omnívoro, es decir, que puede comer de todo. Aquí Dios desde el principio nos dio la capacidad de usar de la creación de los animales, de los vegetales, para nuestra propia alimentación. Y nadie nos tiene que vender, digamos, una vida más saludable dejando de tomar según qué comidas y tomando otras. En este terreno nosotros no podemos entrar y mucho menos diferenciar o discriminar a nadie por estas razones. Sin embargo, cuando hablamos con muchas personas del campo evangélico nos encontramos que es un motivo de discusión. Dice que todo era bueno en gran manera. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, la creación es completa. Aunque no sea perfecta, pero es completa. Y acabó Dios el 7º día, la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a ver, hay personas que hacen diferencias entre días y días, como entre unos alimentos y otros alimentos. Si nosotros investigamos la palabra de Dios y somos celosos en lo que Jesús dice, escudriñad, que es lo que estamos haciendo, escudriñad, profundizad, inquirir. Kritein, dijo Jesús en el griego. Jesús posiblemente habló griego, además de arameo. Y también posiblemente ya conocía el latín, porque los romanos vinieron con el latín, y él vivió en un periodo de tiempo en donde las culturas estaban aglutinadas. En Roma se podía, en Jerusalén se podía entender el latín, se podía entender el arameo, se podía entender el hebreo del siglo de oro, de los profetas, y se podía entender el patuá de la tierra, que era el samaritano. Entonces, aquí llegamos a los días. Y entonces, cuando acabó los cielos y la tierra, el 7º día es un día de reposo. Y alguien dice, es que se ha cansado Dios tanto que tiene que reposar. No se habla de reposo físico. Se trata de celebrar el final de la creación. Si vosotros veis a un pintor que está pintando un cuadro y está así cerca del lienzo, y luego lo veis que se aparta un cierto tiempo, 2 o 3 metros, para verlo a distancia. Como nosotros vemos el horizonte a la distancia y veremos las nubes, y el color de las nubes, el sol y todas las cosas que aparecen en el horizonte, lo vemos hermoso porque lo vemos a distancia. Y lo vemos y se ensancha nuestro corazón y decimos,
qué puesta de sol tan maravillosa, qué salida de sol, qué arcoíris. Estamos recreándonos. Dios se recreó en su obra en el séptimo día. No tuvo un descanso físico como cualquier artista. Crea y no se cansa, porque el crear no es cansino. El crear es una gozada del espíritu, de aquel que está viendo lo que está saliendo de sus manos, si es un orfebre o si es un pintor. Dios se recreó en su obra en el séptimo día. Y el séptimo día ha sido tomado como una ley. Hay gente que si no cumples el sábado, no te ponen en la lista de los buenos. Es decir, ellos están mirando y considerando que el sábado es un asunto religioso y tú tienes que cumplir la religión, y esto del sábado es una ley, y tal vez también muchos para el domingo, pero aquí no es el tiempo, sino a qué dedicar nuestra vida. ¿Estamos disfrutando nosotros? Si de alguna manera queremos descubrir la ventaja del día del Señor, del Sabbat, ¿verdad? El día de reposo es recreación. Dedicarse a aquello en el entorno que Dios te ha puesto, en el más inmediato, la familia, la casa, los vecinos. Eso es el motivo del reposo de Yahvé. Dios quiere que nosotros le sigamos a Él, celebrando este día como el día en el cual por fin se ha acabado todo. Entonces es necesario que una vez que ha acabado todo, nosotros podamos seguir al Señor, como seguramente lo han seguido también los patriarcas y aquellos que estaban de alguna manera viendo a Dios muy de cerca suyos. Entonces, Yahvé, que esa es la pronunciación del nombre Jehová, porque ha habido un error de transliteración de la palabra Yahvé o Jehová. Le han puesto las vocales del Adonai y entonces resulta Jehová, pero equivocadamente no es una J, sino es una Y. Pero Yahvé, que había hecho de alfarero, y Yahvé ahora que ha hecho de hortelano, porque plantó un huerto. Y cuando llevó a Adán allí ya estaba todo hecho. Es decir, a disfrutar. Entraron allí a disfrutar de lo que Dios había hecho. El que ha sido hortelano y alfarero ahora está recreándose en esta obra y nos invita, y invita al hombre también a entrar en ese descanso, en esa recreación, ya que el Señor había invertido tanto de su vida. En los 6 días fue una inversión total en favor de un mundo que no existía antes, pero un mundo que era un caos y lo convirtió en cosmos para que el hombre no viviera en medio del caos, sino un mundo ordenado en el cual Dios iba a poner al hombre. El tiempo de descanso era la recuperación de un tiempo muy apasionado por el cual Dios había creado y ahora está gozando esa creación. ¿Qué vemos aquí también? No solamente, por un lado, hay que quitarle el carácter religioso del sábado para dar el carácter festivo, y también al trabajo. Si Dios ha sido alfarero y Dios ha hecho de hortelano, entonces vemos aquí que Dios está sacralizando el trabajo. La idea de Dios de trabajo es de vocación. Claro, tras la transgresión, también se desquició. A partir de entonces,
el hombre empezó a sudar para trabajar, pero hasta entonces el hombre disfrutaba y gozaba de todo lo que estaba viendo. Dios quiere que recuperemos esto. Esto es posible en el segundo Adán. En el segundo Adán es posible entrar en la intencionalidad primera de la creación, que era que el hombre disfrutara y que el hombre se recreara también. Entonces, es una recuperación en Cristo Jesús. El nuevo Adán, el postrer Adán, es distinto y nosotros tenemos el privilegio. Así como Adán vivió en el tiempo antes de la caída muy feliz y después de la caída muy desgraciado, nosotros éramos unos desgraciados antes de conocer a Cristo y después de haber conocido el segundo Adán, entramos en las bendiciones de Dios. Hemos sido recuperados de nuevo porque el Señor es especialista en recuperar al hombre de su situación. En los 5 primeros capítulos de Génesis se registran 12 patriarcas, pero apenas podremos ocuparnos más que de nuestro progenitor patriarca Adán. Adán y Eva, Caín, Abel, Enoc, Matusalén, Lamec 1 y Lamec 2, porque hay 2, con el canto de la espada. Y también Caín y Abel, si tuviéramos tiempo, veríamos cosas muy interesantes, dignas de que las profundicemos. El segundo relato de la creación, que viene a continuación con el verso 4 del capítulo 2, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Yahvé Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ya estamos entrando en el segundo capítulo de la creación, que nos parece que es una redundancia, una repetición, y no lo es, porque las repeticiones en la Biblia son recapitulaciones que debemos hacer siempre para entender lo que es antes y lo que viene después. Entonces, aquí aparece otra vez la creación de los cielos y la de la tierra. Aquí ya se usa la palabra Yahvé. Hasta ahora se había utilizado la palabra Elohim, Dios, porque tanto la palabra Elohim, las dos palabras para referirse a Dios, la primera es pagana y, digamos, genérica. Dios, 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 en plural, para que entendamos. Es el nombre que se le daba a los dioses antes. En este caso ya Dios quiere que por la revelación suya que pasemos del nombre genérico al nombre propio de Dios. Y el nombre propio de Dios es Yahvé. Y Yahvé, bueno, si tenemos que hablar de Yahvé con propiedad y exhaustivamente, nos tendremos que pasar horas y horas para descubrir estas 4 palabras, el tetragrama, que son 4 guturales, no sé cómo las pronunciaríamos, 4 guturales juntas, no se pueden pronunciar en castellano, ¿verdad? Pero significaba mucho entonces, y el significado del nombre Yahvé es profundísimo. Entonces ya en este pasaje que ya empieza con esas palabras, entonces ahí es donde ya se habla de cómo Dios formó al hombre de la tierra. En la anterior versión decía, el capítulo anterior, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero aquí
es más antropomorfo, es decir, las formas humanas aquí o de Dios son como las humanas y las del hombre no puede entender a Dios si no es con antropomorfismos, es decir, sin ponerle a Dios cara, figura, porque es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos imágenes, pero podemos imaginarnos las cosas como Dios las ha creado. Y aquí empieza diciendo que Dios tomó, Yahvé, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Creo que de esto hemos estado hablando ya. Como Dios, para soplar, tiene que inspirar. Y esta es la palabra inspiración, es decir, todo el aire que metemos adentro es inspirar. Y todo el aire que sacamos es exhalar. Y en esto está la creación de Dios. La creación de Dios es pneumática, es por el Espíritu. El Espíritu de Dios que también ha querido que la Iglesia empezara a vivir como tal en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces el tomar el polvo y hacer el barro y hacer lo que se llama la sopa prebiótica, es decir, lo que hay, los minerales y todo lo que hay en un montón de polvo mezclado con agua, es la sopa prebiótica de la cual Dios ha sacado a Adán, y nosotros tenemos también esa realidad existencial en nosotros mismos. Si nos observamos, y no hace falta observar al hombre, sino, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, o a un patriarca, por ejemplo, como Adán, tu progenitor, aprendes muchísimas cosas de Dios, porque ves la huella de Dios en tu propia vida. Y tú te puedes imaginar a Dios como si fueras tú mismo. Por ejemplo, Dios dice en un momento dado, cuando va a destruir la humanidad en el Génesis, cuando Noé, después de haber predicado 100 años por lo menos, entonces Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre. No es la palabra correcta. Dios no se arrepiente, no se puede arrepentir. Lo que allí dice el original es, me pesa profundamente. Me pesa profundamente. Tenía un pesar, tenía un sentimiento profundo, Dios, de haber hecho al hombre como lo había hecho, cuando había hecho lo posible para que fuera perfecto. Y cuando esto se malogra, os podéis imaginar al gran arquitecto, al gran artista, teniendo que destruir su propia obra, porque la obra ha resultado frustrada. En este caso, el pesar de Dios. Nosotros tenemos los sentimientos de Dios. Porque en la Biblia no solamente se habla de antropología o de teología, también se habla de los sentimientos, el antropopatismo, es decir, los sentimientos del pathos de Dios. Es a veces Dios muy patético porque está sintiendo profundamente cosas. Cuánta tristeza habrá y hay en Dios cuando le fallamos o cuando nosotros fracasamos, incluso sin intención. ¿Creemos que estamos solos? ¿No vemos al Señor sufriendo a nuestro lado y con nosotros? ¿No se le llama al Espíritu Santo que se nos mete adentro el Consolador? ¿Qué quiere decir? Alguien que siente profundamente lo que tú sientes. Para consolar a una persona no solamente hace falta simpatía, además empatía. Pero en el caso de Dios es la entropía, es decir, si yo doy la mano a mi hermano Daniel, seguramente no tenemos la misma temperatura, pero la tuya pasará a la mía y la mía pasará a la tuya, por entropía,
por conexión, por relación. Tenemos que aproximarnos tanto los unos a los otros, no para compadecernos, sino padecer con Él lo que estás padeciendo. Así es nuestro Dios. Así ha hecho Dios a Adán, susceptible de un ser sensible, como Dios es sensible. Imagen y semejanza son estas dotaciones antropológicas que llevamos dentro hasta los huesos. Dios quiere recrear nuestra osamenta, nuestros huesos. Quiere que nosotros nos recreemos en Él hasta los tuétanos, porque Él sabe muy bien lo que ha hecho y lo que padecemos. Cuando Jesús, y todos los salmos mesiánicos hablan de los sufrimientos de Jesús, pues hablan de dolores intensísimos e inmensos, pero todos esos dolores y la suma de toda la desgracia de todos los hombres en el mundo en que estamos. Este registro bíblico también es antropopático, es decir, hablan de Dios como Dios se sentía cuando el hombre estaba pecando. Y si seguimos adelante, pasando un poco lo del aliento de vida, vamos a pasar pues al 15, o voy a seguir leyendo y digamos, reflexionando sobre lo que viene. Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, Él es el que lo planta, al oriente, y puso al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía desde un río para regar el huerto, y de allí se repartía a 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havilá. Uno era el otro, rodea la tierra donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Haidekel. Este es el que va al oriente de Siria, y el cuarto río es el Éufrates. Este nos suena más. Vamos a ver, ríos, toponimios, lugares, ciudades, al este del Edén, al oeste del Edén. Son referencias, son coordenadas geográficas, son coordenadas también humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es tan real, la podemos citar. Estos nombres aparecen hoy en día, los arqueólogos los descubren. Aquí vemos el Éufrates muy bien, no se cita el Tigris, pero está hablando de lo que es la cuna de la civilización, porque hemos tenido una cuna, y de esa cuna ha salido, digamos, la raza humana. En esa cuna estuvo Adán y estuvo Eva, y al este del Edén, el Edén estaba al oeste de donde estaba Edén. Y todos estos son nombres geográficos o históricos que nos habla muy claro de la realidad de las cosas y las verdades bíblicas. La Biblia no son fábulas, no son alegorías, no son cuentos de viejas. La Biblia son realidades históricas que tienen nombres propios, que se pueden ubicar perfectamente, que se pueden encontrar. El hobby nacional de los israelitas es la arqueología. Todos se adoptaron ese hobby. Y una familia israelita que se va al campo, sabéis, nunca se olvidan de llevar la piqueta. La piqueta en el coche. Quiere decir que cuando llega a un sitio, saca la manta para echarse y merendar o comer. Mientras no se come con la piqueta, pueden picar en cualquier sitio y van a encontrar evidencias de cosas que han sucedido en aquel lugar
y en aquel entonces. Es decir, que la Biblia está relatando cosas reales, que vamos a estos lugares y los encontramos. Y encontramos las genealogías que nos resultan tan pesadas, en el fondo son genealogías que nosotros no entendemos. Pero si yo encuentro Rodríguez, por ejemplo, en la genealogía, vaya alegría, ¿qué te llevarías? O López, o Gómez. Es que eso, digamos, son las genealogías. Y los judíos, cuando leen la Biblia y están haciendo arqueología, están tratando de conocer sus orígenes. Fíjate, el origen del hombre está en la tierra, así que con la piqueta podemos encontrar muchas cosas que nos son familiares o que nos van a hablar muy elocuentemente de lo que somos nosotros en lo químico y en lo físico, porque en el fondo también somos mucha química. Hoy en día todas las medicaciones psiquiátricas son química, aunque nos parezca que no vienen de la luna, vienen de la tierra, es química adecuada a la química del cerebro. Y quiere decir con esto que el hombre se goza muchísimo cuando se ve reflejado en la Biblia. A veces, aunque no aparezca tu nombre, tú te puedes identificar con estos hombres y con estas mujeres que han vivido. Entonces, tomó pues a Yahvé, Dios el hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahvé, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, mas del árbol de la ciencia. El día que comieres de él, ciertamente morirás. Muy bonito es ver cómo Dios informa al hombre. La información bíblica es tremenda. Es decir, que Dios nos está informando de cómo funcionamos nosotros, de qué estamos hechos, para qué estamos hechos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde están nuestras deficiencias, nuestras carencias y dónde nace nuestra indigencia y de nuestra necesidad, que nos hace a veces sentir un poco miserables. Dios nos está informando aquí, Dios está informando a Adán. ¿Dónde está? ¿En qué mundo vive? Y lo que puede y lo que no puede hacer. No hay ninguna prohibición, aunque, digámoslo así, pensándolo bien, no estaría mal que hubiera una prohibición, pero Dios no es prohibitivo, Dios informa. La paga del pecado es muerte, se dice. Te lo dice antes de que hayas transgredido. Lo que produce la transgresión es una desgracia del hombre. Y le dice: mira, de todo árbol podrás comer, de todo. Y hay una limitación. Primeramente, el huerto es un lugar en donde tienes tú que estar para guardarlo. Uno ha preguntado: ¿y dónde estaba Adán el día que se metió la serpiente en el huerto? Nadie ha podido contestar, ¿no? Pero la verdad es que había puesto guarda al huerto del Edén. Y en este caso la pregunta es: ¿estaremos nosotros bien informados de qué somos? No se informa a la juventud hoy en día de muchas cosas en las cuales después ellos tropiezan y caen y se hacen desgraciados. Y por lo tanto, para mí la información es la fuente de la responsabilidad. Dios estaba haciendo, en la medida que informaba, estaba haciendo a Adán y a Eva responsables de su entorno. Y ese entorno que había sido, en ese hábitat donde había sido puesto, tenía que tomar autoridad, dominio y apoderarse de él. Responsable, una de las
cualidades del hombre. El único ser responsable que hay es el hombre. Los animales no son responsables. Los niños no son responsables. Son responsables aquellos que tienen toda la información y saben muchas cosas de las que el hombre se hace un dependiente. Es decir, Dios informa. De todo puedes comer, pero de este árbol no podrás comer. Y entonces podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Limitaciones. ¿Conocemos nuestras limitaciones? Nosotros a los hijos, a los niños, les decimos qué limitaciones hay. Y bien les va si las cumplen. Y malísimamente les va si ellos se pasan estos límites. Pero nuestra obligación es informar. Pero el informado se hace responsable al mismo tiempo. Adán y Eva eran inocentes. Digamos, no habían sido creados como seres culpables, pero en la inocencia podían tener la información de las cosas que podían hacer y aquellas cosas que no debieran hacer. Se le informa y le dice que el día que comieres ciertamente morirás. Claro, mucha gente dice, pues mira, han comido y no han muerto. Y eso es lo que hacen muchas personas. A muchos se pinchan y no tienen SIDA. Como hay muchos que no tienen SIDA, pues yo puedo hacerlo también. Ojo, porque la información que tú tienes te obliga y te hace responsable de lo que sabes. Y que eres, en este caso, conocedor y responsable del mal o del bien que te viene a venir. Es decir, Dios le dice al hombre que él es dependiente de Dios, de su Creador. Y el día que se subordine, se salga de la comunión y de la relación con Dios, entonces ese día le va a ocurrir algo gravísimo, que va a pasar de un ser inmortal a ser un ser caduco. Y ese día a Adán se le pone el sello de caducidad. No murió, pero sabía que iba a morir. Y esta es la gran tragedia del hombre, que no sabe resolver este asunto de la vida perecedera y de la vida bajo la caducidad. Entonces, esas limitaciones le obligaban al hombre a supeditarse a Dios, subordinarse. Porque el hombre estaba totalmente libre, podía hacer lo que él quería. Dios no le había hecho ninguna prohibición, no había puesto un cartelito ahí al lado del árbol, prohibido comer. Eso lo tenía que llevar el hombre claro, muy adentro. Pero sabía que era limitado y que si hacía eso iba a perder una de las cualidades y de la dignidad que Dios le había dado, que es el vivir de una manera indefinida, es decir, vivir continuamente y permanentemente en la medida que estaba relacionado con el Dios al cual él estaba subordinado. ¿Y subordinado qué es? Bueno, la subordinación es estar en la cadena de subordinaciones. Imagínate ahora una cadena en la que tú pues estás vinculado a otra persona, en este caso Adán. En esa cadena estaba Dios, que era el supremo, la soberanía completa, y luego venía Adán y Eva en la siguiente cadena, y consecuentemente los hijos venían a continuación en un tercer y cuarto eslabón. Por lo tanto, mientras se mantenía la subordinación, el enlace de eslabón con eslabón, la vida
tenía continuidad y no había conflicto con ella. Pero el día en que el hombre se insubordina, se declara independiente, es decir, ya no dependo de Dios porque lo veremos más tarde, cuando se le hizo la oferta de ser como Dios. Ahí es donde entró la duda y la desconfianza, y es donde Adán se desenganchó de aquel principio de vida que había recibido de Dios y que le hacía dependiente de Él. Pero la dependencia de Dios es una gloriosa independencia o dependencia, es decir, que depender de Dios no es ser nunca un desgraciado, pero si dependo de algo en la vida, aunque sea poca cosa, para vivir, entonces soy un adicto a algo que no promete, no me puede prometer nada, y mucho menos la vida. Por eso es por la que esta limitación, esta independencia es el desenganche de Adán de la fuente de la vida, que era Yahvé, que había soplado sobre su nariz y entonces había recibido la vida. Y entonces ser como Dios era una proposición falsa. Esto era una trampa, era un engaño en la que el hombre ha caído. Y entonces eso que ahora está tan de moda, ser independientes, la emancipación de los hijos, pero esas son unas palabras que no son palabras de Dios, no son palabras bíblicas. Los hijos nunca podrán salir de la casa de sus padres, pero el vínculo, la parentela, siempre permanece. El eslabón permanece, aunque ellos tengan su propia vida, porque así está establecido también por Dios. Pero la independencia siempre es una cosa trágica para el hombre. En el caso no solamente de Adán, pero el divorcio es una independencia, el Brexit es una independencia. Cosas que uno dice, ¿cómo es posible que creamos que pueda haber felicidad en la independencia? No, eso es insolidario, eso es contrario al sentir de Dios. El hombre ha sido creado dependiente de Dios, limitado a Dios y responsable en todo lo que haga. Y en este caso, pues, nos encontramos que cuando Dios forma al hombre, le da también, le influye o le inserta en su código interno el hecho de que es dependiente. Y claro, veremos el pasaje cuando venga. Pero mandó Dios al hombre diciendo que de todo el huerto podrás comer y no de aquel lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y el mal. Eso es interesante. ¿Puedo conocer todo el bien? Sí. ¿El mal también? Bueno, también. Pero allá tú, la responsabilidad tanto del bien como del mal. Tú tienes que ser administrador. Porque el mal existe. Alguien leía hace poco en la prensa, una científica decía que la maldad es innata a la naturaleza del hombre. Es decir, que el hombre siempre tiende a eso, sobre todo después de la genética sufrió un cambio tremendo cuando la transgresión, un cambio genético, el código genético y el ADN tuvo un cambio brutal. Entonces, no era ya Adán lo mismo antes que después. En este caso, pues Adán y Eva hicieron algo independiente de Dios. Y lo peor de todo es que el bien no les hizo daño. El mal fue el problema. ¿Por qué? Bueno, si tú tienes muchos millones, a lo mejor puede ser tu desgracia.
Yo he visto mucha gente desgraciada a partir de hacerse rico y millonario. Después de cosas buenas, pero lo malo es la maldad. ¿Quién domina la maldad? El problema del hombre es que la verdad se cumplió, conoció la maldad. Pero el problema del hombre a partir de desengancharse de Dios es que ya no pudo controlar la maldad, lo malo de sí mismo. No lo pudo reconducir. Se le fue de las manos la vida, se le fue de las manos su integridad, se le fue de las manos su dignidad y su capacidad de autoridad. Se le fue de las manos, porque el mal solo lo controla Dios. Jesús, cuando le pidieron que los discípulos que les enseñase a orar, él dijo, incluyó en la oración, líbranos del mal. El único que puede librarnos del mal es Dios. Es decir, que si nos metemos en el mal y la inclinación al mal es de continuo, entonces lo que no tenemos es dominio. A mí nadie me lo ha prohibido. No te lo ha prohibido, pero tú eres responsable y tienes la información de lo que va a ocurrir, porque si tomas de esto, vendrá sobre ti el mal. Y el mal no lo podrás controlar. Se desencadena en tu vida una serie de acontecimientos que harán de tu vida una vida de desgracia. Entonces, Dios, que es celoso de lo que ha salido de sus manos, dice, y formó también de la tierra toda vez del campo y toda vez de los cielos, dice. Y entonces vio Dios que el hombre estaba solo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Dios que había puesto toda la creación animal a su autoridad, su gobierno, su administración, miraba a Adán y Dios decía, ¿qué le pasa? No es lo mismo. ¿Qué le pasa a este hombre? Y entonces vio que estaba solo. Uno de los problemas graves del hombre, el más grave y que no lo pueden solucionar ni siquiera los psicólogos, es que para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces el Señor se pone en marcha, porque no es bueno que el hombre esté solo. Se dio cuenta de la soledad del hombre. Entonces fue cuando Dios imaginó la compañera. En el primer pasaje de Génesis vemos que ya varón y hembra los creó, pero aquí nos dice cómo han sido creados. Esto es muy interesante y nos conviene mirarlo con calma la próxima vez. ¿Vale?